en estar en este lugar. Tú nos conoces cómo hemos llegado, corazón, tú lo conoces, nuestras necesidades íntimas y conoces también lo que está mal en nosotros. Y por eso estamos aquí, para exponernos a tu palabra, a tu luz, para que nos digas lo que está mal, para que corrijamos ese mal caminar. Ayúdanos, escuela, para exponernos a tu palabra y que tu palabra hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y todo sea de edificación para nosotros. Damos las gracias por este tiempo y también te pedimos por las clases de los pequeños para que también tú hables a sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, clases a sus clases. Muy bien, entonces, estamos en el libro de Hechos, capítulo 22 y capítulo de la serie, no sé, como 50 y tanto ya ni me acuerdo, según YouTube. Avanzando de a poco entonces ya estamos más de la mitad de Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? Bien, 28. 28 capítulos tiene el libro de Hechos y vamos en el capítulo 22, por lo cual faltan, bien, una pequeña, algo matemático. Bien, entonces vamos a entrar a lo que el Señor nos va a decir el día de hoy. ¿Dónde habíamos quedado? ¿Qué está pasando? Vimos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda del título de la escuela de la semana pasada? Esto es consulta de control con nota. Mm, Pero recordemos qué había pasado. ¿Qué estaba contando Pablo? Ah, ¿y qué pasó en su testimonio? ¿Cómo fue? Lo principal, ¿qué sucedió? Ah, ya, por ahí era el título. ¿Alguien se acuerda ahora del título? Algo de tiniebla y luz, ¿sí o no? De las tinieblas a la luz, o la luz en las tinieblas. Ya, pero por ahí. Entonces, lo que vimos la semana pasada fue que Pablo él está hablando. Pero vamos a hacer una recapitulación más o menos para que tengamos todo en la mente de lo que está sucediendo. Desde ahora en adelante, desde su conversión, que fue en qué capítulo? Capítulo 9, muy bien, de Hechos. eh, Pablo estuvo en su ministerio, estuvo de forma libre. Recordamos los viajes, etcétera, todo lo que sucedió. Entre comillas, algunos encarcelamientos que estuvieron ahí en Filipo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que estuvo encarcelado? ¿Y qué pasó? Un terremoto. Ah, tuvo entonces un momento encarcelado. Pero en general, su ministerio fue en libertad. Pero de ahora en adelante se acabó la libertad. Esto es un spoiler. De aquí al 28 vamos a tener a Pablo prisionero. Perdónenme, pero es así. Entonces, desde este momento Pablo ya queda prisionero de ahora en adelante. ¿Pero qué hizo Pablo? ¿Terminó? Dijo, "Ah, ya, estoy preso y quedo aquí"? No, él siguió predicando. Hay cartas que él escribió estando preso. Incluso, recordemos que él también anunciaba el evangelio a quienes los custodiaban ahí mismo. Bueno, él siguió trabajando. Recordando entonces lo que está sucediendo aquí, Pablo había recibido del Espíritu
que él tenía que ir a Jerusalén. ¿Sí o no? Él andaba en su viaje y dijo, tengo que ir a Jerusalén. Y en Jerusalén lo iban a recibir con muchos aplausos y con decoraciones. ¿Era así lo que le había dicho el Espíritu? No, muchas veces el Espíritu le dijo, allá te esperan visiones. ¿Y sucedió? Claro que sucedió. Claro que sucedió. Mire, recordemos un poquito, ¿se acuerda del profeta? Pero Agabo, muy bien. Agabo. Vamos a recordar más o menos lo que dijo, para que lo tengamos ahí en la mente. Dice en el 21, versículo 11, dice, quien viniendo a vernos, Agabo, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Sucedió así? Sí. Se cumplió en el versículo, lo tenía aquí, pero se cumplió. Después me voy a acordar. El relato de su conversión está en el capítulo 9, le dije, en este capítulo que es el 22 y también en el 26. Vamos a volver a escuchar este relato de la conversión de Pablo. Y cuando lleguemos al 26 no diga, de nuevo la conversión. No, porque siempre la palabra de Dios es fresca. Ahora la estamos repitiendo y tenemos nueva relato que nos sirve a nosotros. Lo importante de Pablo en esta reacción que estamos viendo, él no se defiende, él está contando su testimonio. Él podría haber dicho, oye, ¿ustedes qué se creen? Yo soy Pablo. Pero él no se defiende, sino que cuenta su testimonio para mostrar el poder salvador de Cristo. Y eso fue lo que estaba sucediendo ahí. Recordamos entonces que cuando llegó a Jerusalén, ¿se acuerdan? Visitó a los hermanos, contó su historia, cómo le había ido en los viajes, todo muy bien, todo gozoso, glorificando al Señor por el trabajo que estaba haciendo con los gentiles, cómo los gentiles se están convirtiendo. Todo eso muy bien, pero recuerda que ahí le dijeron, pero hay un problema porque aquí la gente piensa que tú andáis diciendo que no sigamos la ley de Moisés, que este templo no es válido, que ya no sirve, que hay que vivir como los gentiles. Empezó a decirle lo que está, la realidad del pueblo judío que estaba ahí. ¿Y en qué quedó de acuerdo? ¿Se acuerda? Tenía que, iba a ser, exacto, acompañar a unos muchachos que iban a entregar el voto. Entonces le dijeron, recomendación, vaya y hagan lo mismo con ellos, para que el pueblo vea y diga, no, él está de acuerdo con nosotros. ¿Sucedió así como lo intuían ellos? Lo hicieron, pero dice el versículo 27 del 21, aquí lo tengo anotado, por eso me acuerdo, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, el lugar del templo. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. En este lugar y en este santo lugar, el templo. Después explica que ellos había corrido la voz de que andaba con Trófimo y que lo había metido ahí en el lugar donde no debía estar. Eso era penado con muerte si un gentil entraba en esa parte del templo. Por eso era la furia de estos hermanos. ¿Y qué pasó con Pablo en ese momento? Lo tomaron, pero no así. Fue una golpiza. Golpiza. Golpiza que la finalidad era matarlo. O sea, no eran golpes suaves, no eran cachetadas, sino que eran golpes profundos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se detuvo esto?
¿Recuerda? Los romanos, porque los romanos ya cachaban que de ahí el pueblo judío era medio revolucionario, entonces pusieron su estación, su comisaría, digamos ahí, a la vista y cerca del templo donde había mucho movimiento, sobre todo para Pentecostés y todas las fiestas que hacían los judíos. Entonces, esto se tiene que haber notado, el movimiento, el griterío y cómo tomaban a una persona para, bueno, golpeándola. Y rápidamente entonces dice el texto que enviaron gente y dice, cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. En ese momento entonces dejaron de golpear a Pablo. ¿Qué sucedió después? ¿Recuerdan? Cuando Pablo entonces pide la palabra, que habla en griego, recuerda, y después la habla en arameo al pueblo, y en donde él empieza a explicar lo que está sucediendo. Bien, eso más o menos como para que tengamos la introducción a lo que vamos a ver el día de hoy, porque el día de hoy partimos desde el versículo 17 al 29. 17 al 29. Vamos a dar lectura para tener también el contexto en la cabeza. 22 del 17 al 29 dice: Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, él está hablando al pueblo, seguramente con algún trapito, sacándose la sangre, su boquita hinchada, eh, cojeando quizás, dice que lo llevaban, lo tuvieron que llevar, eh, lo llevaron, eso dice la palabra, lo llevaron porque a causa de los golpes, o sea, no podía ponerse de pie. Pero él habla, aún así, y como vimos la semana pasada, empieza a contar entonces cómo fue su testimonio, este cambio de rumbo que le dio el Señor al, al llegar a ese camino. ¿Cuando iba a dónde? A Damasco. Ahí apareció la luz, como cuenta él, y ahí hubo un cambio en su vida. Este pasaje muestra algunos detalles que en Hechos 9 no aparecen. Por ejemplo, que era en el mediodía. Ahora Pablo sigue contando este testimonio y vamos a ver entonces la orden o la comisión que recibió Pablo en este momento que está ocurriendo aquí. Vamos a ir recordando. Vamos al 9,
para que recordemos lo que sucedió ahí. Capítulo 9. Recordemos que esto fue en Damasco, ¿sí o no? Entonces, 9, el 20 y al 25 vamos a leer para que tengamos la idea de lo que sucedió en ese tiempo. Dice, enseguida, después que estaba ahí con Ananías, ¿se acuerda? Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá a llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo no cuenta eso acá en su testimonio, pero eso es lo que sucedió. También, después de esto, dice Gálatas, si lo tiene, si no, me escucha. Dice Gálatas 1, el versículo 17 y 18, dice, eh, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Entonces estuvo también Pablo en Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahí tenemos entonces el contexto de lo que estaba sucediendo. 3 años entonces en Arabia. Vuelto a Jerusalén. Con este mensaje, recordemos que está hablando al pueblo, que él decía que no, que él está en contra de Moisés, está en contra del templo. Entonces él está diciendo que yo no me fui al tiro a los gentiles, yo venía para acá a Jerusalén. Recordemos que él fue también a dejar ofrendas a Jerusalén. Recordemos que también fue y entregó el voto, ¿recuerda? Bueno, él está diciendo entonces que él no había menospreciado la herencia judía que tenía. Él volvió a Jerusalén. Porque dice, vuelto a Jerusalén orando en el templo. Y ellos que estaban diciendo, no, él menosprecia el templo. No, él estaba orando en el templo. ¿Qué pasó aquí? Esto no se cuenta tampoco en otros lados, pero él cuenta lo que sucedió en esta oración. Tuvo un éxtasis, dice el versículo 17. Me sobrevino un éxtasis. Y rápidamente nos acordamos que otra persona también tuvo un éxtasis y una visión. ¿Recuerda quién fue? Bien, muy bien, Pedro. Pedro entonces también tuvo esta visión, este, eh, esta comunicación con el Señor especial donde Él le indica ciertas cosas. ¿Qué le dice el Señor? Y le vi que me decía el versículo 18, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. El Señor entonces le está diciendo, es tiempo de salir de aquí. Y Pablo dijo, amén, al tiro. No, porque él tenía su idea ya, su plan listo. Y él dice que respondió, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Entonces están dando el respaldo a lo que él estaba haciendo en ese lugar. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Y Pablo fue? Sí, fue a los gentiles. Fue a predicar el Evangelio. Porque Pablo tuvo y él estaba viviendo ese cambio que produce el Señor. Cambio radical de perseguidor ahora a ser perseguido.
No marcó el versículo, el capítulo 9, para que revisemos algunos versículos. Porque le dice el Señor, date prisa y sal de Jerusalén. No. El 9, el versículo 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Recordamos también que vimos eso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo Pablo fue y salió de, de Jerusalén. Gracias. Dice, te enviaré a los gentiles. Y eso dice, recuerda que tuvo la revelación Ananías. Y en el versículo 15, el Señor le dice a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y estamos viendo cómo la palabra del Señor se va viendo. El Señor siempre, siempre cumple lo que dice. Siempre. Si usted lee algo en la Biblia y dice que va a ser así, sí va a ser. La Biblia está llena de algo que dijo el Señor y que después se hizo. Todo lo que dice el Señor se cumple. Entonces la orden era ir a los gentiles. No, cuando dijo gentiles, ya sabemos que no se trata de personas amables, así que de gentileza. No. Gentiles, el pueblo que no era judío, extranjeros. ¿Qué pensaban los judíos de los extranjeros? ¿Cómo los trataban? ¿Qué es lo que eran? ¿Cuál era el sobrenombre que tenían los extranjeros? Perros. 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 Entonces no era muy bien visto el pueblo gentil o los extranjeros. Ahora, hay un detalle, porque ellos no tenían problema con que un gentil se animara a ser judío. Ahí había un procedimiento, pero era aceptado para ser judío y tenía que ser circuncidado y tenía que cumplir la ley y todo el asunto. Para eso no había problema. Pero aquí lo que estaba ocurriendo es que ellos decían que Pablo no, que aquí él admite a los judíos, o sea, a los gentiles, sin siquiera ser judío. O sea, que como que se van a saltar el paso de ser judío para acercarse a Dios. Y conocemos entonces que esta historia de Pablo muestra la gracia del Señor derramándose en Pablo, cambiando su corazón y revelándole a él que la gracia es para todos. Ya no solamente para el pueblo judío, sino que para todo el mundo. Luego él escribe también en algunas cartas, ya no hay judío, no hay nada, solo hombre y Dios. Y eso es lo que está sucediendo en esta exhortación que está dando, o defensa, podríamos decirle, de Pablo. Te enviaré entonces a los gentiles. Y Pablo podría haber seguido hablando, pero ¿qué pasó? Tuvimos una reacción del pueblo. El pueblo reaccionó. ¿Ante qué palabra reaccionó? Cuando dijo gentiles. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando encontraron a Pablo en el templo, ¿qué empezó? Ayúdennos porque este es el que está en contra de nosotros, en contra de este lugar. Él metió a un gentil a este lugar. Entonces el pueblo, escuchando hablar a Pablo, todo muy bien, que Jesús lo cambió, etcétera. Pero cuando dijo, el Señor me dijo a mí que me va a enviar a los gentiles, ahí se le pararon los pelos. Y fue una explosión.
Fue una explosión en la gente. Veamos lo que dice. Y le oyeron, versículo 22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre. Ni siquiera le dijeron Pablo, a tal hombre, a ese individuo, a ese personaje que está ahí, porque no conviene que viva. Y se alborotó la gente. Porque ellos entonces confirmaron, según ellos, las acusaciones que ellos habían tenido. Ah, está diciendo de los gentiles. Ah, entonces sí, merece morir. No puede ser eso. No puede ser. Blasfemia, etcétera. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, ¿se imagina la escena ahí? Se volvieron locos. Y recordemos que Pablo, cuando empieza a contar su testimonio, él no les recrimina el que lo hayan pegado, porque él les dice, yo también hice cosas por el celo de Dios, pero equivocado. Hice cosas por el celo de Dios. Es más, yo perseguí a la iglesia. O sea, lo entiendo a ustedes por qué están haciendo esto conmigo. Gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Y dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote. Ya sabemos que son, cómo son estos azotes. ¿Sí? No era algo tan bonito. Era azote que desgarraba piel. ¿Quién lo sufrió ese azote? Jesús. Él sí sufrió ese azote. ¿Por qué lo mandó a azotar el tribuno? Porque él no tenía idea de qué estaba pasando. Recuerda que él dijo, ¿tú eres el egipcio ese? Pablo dijo, no, yo soy judío. ¿Qué pasa? Y como él después, Pablo le habló en el idioma de ellos, a los hebreos, yo pienso que a lo mejor él no estaba al tanto del idioma de ellos y no entendía mucho lo que estaba sucediendo. Por eso él no sabía por qué querían matarlo. Un revolucionario, algo hizo, algo pasó. Por eso él dice, ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Y lo llevaron. Dice, pero cuando le ataron con correas, porque le ataban ahí para ser azotado, Pablo dijo al centurión, porque ahora vamos a ver la respuesta de Pablo ante esto. Pablo se había quedado calladito cuando empezó la explosión del pueblo, hasta este momento que dice, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y ahí recordamos que él era ciudadano romano. Por eso el Señor ocupa instrumentos clave para estas situaciones claves. La protección del Señor también se da a través de estas cosas. Ciudadano romano. Cuando era ciudadano romano, entonces estaba prohibido el azote sin un juicio. Bueno, un ciudadano romano cometía delito, obviamente eh, podía ser castigado con este método. Pero al ser ciudadano romano, él estaba exento de estos azotes. Ahora también, no sé si habrá mostrado su carné, así, oye, mira, aquí está mi carné de ciudadano romano. Pero también el decir que era romano, pero era falso, también le significaba la muerte. Entonces nadie decía, no, yo soy ciudadano romano, porque después si se corroboraba que no era la muerte segura. Entonces, eh, al decirlo, se daba por entendido de que sí, era ciudadano romano. Y vemos los detalles. Veamos. Dice,
¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y eso también es un problema para quien cometía ese azote, porque así ellos también eran perjudicados. Podían perder su carrera, etc. Este hombre es ciudadano romano. Versículo 27, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Y seguramente el tribuno tiene que haber visto a Pablo todo moreteado, quizás sus ropas rotas. Dijeron, oye, bajaron el nivel de los ciudadanos romanos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué dice él? Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Y estuve investigando y no es que la ciudadanía estuviera en venta. La ciudadanía se obtenía por recompensa por servicio al imperio, o también por nacer en una ciudad que también tuviera la cualidad de conceder la ciudadanía, que eso también Pablo nació en Tarso, concedía esa ciudadanía, y también sus padres eran ciudadanos, y también se podía obtener mediante soborno. Mire, de aquellos tiempos ya había corrupción, porque el hombre siempre es igual. Cuando le digan, no, pero el hombre ha cambiado mucho, el hombre es igual, es igual. Las culturas han cambiado, pero la mentalidad del hombre y el pecado es igual. Entonces se obtenía mediante soborno que daban algunos a los que estaban ahí metidos en corrupción y obtenían entonces esta ciudadanía. Entonces el tribuno estaba, a mí me costó mucho dinero para adquirir esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, sacó sus lentes oscuros así, se los puso y dijo, pero yo lo soy de nacimiento. O sea, él era legal. ¿Qué pasó? Así que luego se apartaron de él los que estaban listos con su azote para darle, los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Cuándo le ató? Aquí lo tengo anotado. 21:33. Dice, entonces llegando al tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Entonces el tribuno ya había cometido una falta con este ciudadano romano al atarlo. Por eso dice el último versículo, el 29, también tuvo temor por haberle atado. Y se decidió entonces, ya esto es para la próxima clase, que se iba a presentar entonces delante del concilio. ¿Para qué? Para la misma pregunta, para investigar qué tiene este hombre que la gente lo odia tanto. Pero eso es para la próxima clase. ¿Qué estamos viendo entonces? Cómo Pablo expresa su comisión, la orden que Dios le dio de ir a predicar el Evangelio a los gentiles. Para ir concluyendo y ir cerrando con este capítulo, porque ya vimos varias cosas en este capítulo y vamos a pasar al siguiente, donde se va a presentar al concilio y vamos a seguir viendo todas esas cosas. Para ir resumiendo, Pablo entonces aceptó la voluntad de Dios. Lo vimos al principio, el Señor le dijo, a Jerusalén vas, pero no vas de tour, no vas a los hoteles, sino que vas a sufrir allá. ¿Y qué dijo Pablo ante eso? ¿Se acuerda? Cuando estaba ahí Lucas ay, no vayas, no vayas, le decían. Mire, 21:13, que es muy bonito lo que dice ahí. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?
porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa era la disposición que tenía Pablo al ir a Jerusalén. Él sabía, él sabía, él sabía. Y él aceptó la voluntad de Dios. Estaba dispuesto entonces no solo a ser atado como estaba, sino que también a morir. A pesar del rechazo externo, hemos sido rechazados. ¿Ha sido rechazado a veces por ser cristiano, por decir algo que, como que no está a la moda? Podríamos decir, sí, una vez una me dijo, no, no me hablís más de un rechazo. Pero aquí, ¿cuántos estaban rechazando a Pablo? Toda la multitud. Toda la multitud. Y eso también desanima. Bueno, vamos a ver más adelante. No quiero decirle más cosas porque después decir, Flavio cuenta todo. No. Pero esto también causa desánimo. Pero a pesar de ese rechazo externo que estaba viendo todo en contra, que muera, que lo golpeaban, etc., Pablo muestra entonces con su testimonio la obra transformadora de Dios, cambiando gente misma que era como ellos. Ese mismo celo que tenían, que muera, que no, que el templo, que así era él. Él también pensaba así de los cristianos. Entonces se puso en los zapatos de ellos, podríamos decirlo de una forma. Porque tenían un celo equivocado por Dios. Él les dice, yo era celoso, pero ese celo estaba equivocado. ¿Qué más? Pablo, ¿por qué Dios lo escogió? Buena pregunta. Una respuesta simple, por gracia. Porque si llegamos a Cristo no es por méritos, no es porque, que yo, cosas buenas, entonces por eso el Señor me consideró. No es así, así no funciona. Él recibió por gracia. Si el Señor no se aparece en el camino, Pablo hubiera ido a Damasco, hubiera hecho todo lo que tenía que hacer. Pero el Señor sale al encuentro. Él te pone un alto en el camino. Él dice, no, no es por aquí, por allá. Y nos queda rendirnos solamente. Pablo recibió por gracia el Evangelio. No lo buscó. Él no buscó a Dios, no buscó, no pensó, dijo, estaré equivocado. Dios lo iluminó. Dios lo transformó. Dios lo escogió. Y lo utilizó para su gloria. Mire el versículo 1 de Timoteo. Si no lo encuentro, porque esos son libros difíciles de encontrar. A mí me cuesta encontrar esas cartas pequeñas que están por ahí. 1 de Timoteo, capítulo 1. Y aquí vamos a ver Pablo hablando acerca de esto mismo. Un versículo bastante conocido. 1 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 13 vamos a leer en adelante. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo hablando. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ahí está como resumido todo lo que está sucediendo acá. Pablo escribiendo a Timoteo y dándole parte de lo que él vivió con la gracia de Dios. La gracia de Dios
es un regalo inmerecido. Generalmente cuando alguien nos regala algo, como no nos costó, como que no tiene mucho valor. Si se pierde, no, si me lo regalaron. Es diferente. Porque el precio que se pagó fue muy alto. Y nadie lo puede pagar. Preguntas para ustedes y para mí también. Mientras yo estudiaba y meditaba en estas cosas. ¿Has recibido el Evangelio? No me conteste ni contéstese usted mismo para adentro. No es con nota. Tranquilo. ¿Has recibido el Evangelio? ¿Has recibido a Cristo? Meditar. ¿Ha cambiado tu vida? Pablo tuvo este cambio. Hay un antes y un después. Hubo un cambio. O después de salir de aquí sigue siendo el mismo y después llega acá y se transforma. Así es como funciona. Así estaba Pablo. Pablo no perdía oportunidad para hablar de Cristo. Ir a la iglesia no es lo mismo que ir a Cristo, porque podemos pensar y decir, no, yo voy a la iglesia, hago lo que el Señor quiere, voy a la iglesia. Ir a la iglesia no es lo mismo que ir a Cristo. Lo importante es ir a Cristo. Ir a Cristo. Ir a Él. Ir a Él. Y ver su gracia en nosotros. Siempre recordemos que no hay méritos en nosotros. No hay méritos en nosotros. Solo por gracia. Solo por gracia. ¿Qué más? ¿Eres indiferente ante los no creyentes? ¿Te da lo mismo? Ah, que él no cree. Problema de él. A veces llegamos a pensar. El Señor nos llama a ser luz y a anunciar este evangelio. Anunciar a los que no creen, ver esta luz, ver a Cristo. Que lo vean en ti. Que vean el cambio que hay en ti. Que el Señor provocó un cambio en ti. Y si tu respuesta ha sido, no, la verdad es que yo no siento que hay un cambio. Aún hay tiempo de clamar. Tu gracia está disponible. Tu gracia está para todos. Impartimos gracias a partir de la misma gracia que fuimos dados. Jesús le dijo a sus discípulos cuando los mandó para allá, dad de gracia, lo que por gracia recibiste. Preguntas, comentarios, dudas, reclamos, no, eso después. No. Ah, sí, también me pregunté eso. Sí. Ujú. Ujú. Ah. Exacto.
A Roma va a llegar. Ve, está haciendo spoiler. A Roma va a llegar Pablo. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por anunciar este evangelio? Pablo estuvo dispuesto incluso a morir, él dijo. ¿Nosotros hasta cuándo? ¿Más preguntas? ¿No? Ya, no más preguntas entonces. ¿Cómo les fue a los pequeños? Bien, qué bueno. Ya, vamos a orar entonces para terminar. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra, nos enseñas y nos muestras, Señor, cuán grande es tu gracia. Gracias, Señor, porque estamos aquí es por misericordia y algo entendemos de ti, vienes por misericordia y gracia. Te pedimos que nos ayudes para que siempre estemos eh, muriendo a nosotros, a nuestra vida, para servirte y darte la gloria a ti en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos por lo que sigue. En el nombre de Jesús. Amén.